Eso se remonta a mi tierna infancia. Siempre me gustó de niña tomar fotografías. Nunca me la tomaba en serio, pero sí documentaba mis experiencias de viaje, fotos familiares, y observando viejas fotografías me daba cuenta que ya yo tenía un ojo. Y bueno, empecé como a los 21 años realmente a coger unos cursos de extensión en el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann de Caracas, bajo la tutela del profesor José Cigala, que me enseñó las reglas básicas de lo que es hacer una buena composición. Y de ahí en adelante empecé a ser asistente de él, luego me metí por el camino profesional para trabajar para las agencias de publicidad de mi país, y luego decidí que no, que yo lo que quería hacer eran determinados proyectos que he ido desarrollando a través de mi vida. Para mí la fotografía es la extensión de lo que yo observo de la realidad, de la cotidianidad, bajo un punto de vista y una percepción muy personal, que tiende hacia la abstracción. Porque digamos que siempre me gustó como captar el momento. Me parece que la fotografía tiene esa ventaja sobre la pintura, al menos que sea realmente muy talentoso, pero aunque el proceso también, con las nuevas tecnologías, la tecnología digital lo ha vuelto como más inmediato. Pero es a captar la esencia de un momento, un instante, una situación, que muchas veces para el pintor a lo mejor es difícil porque si están implicadas personas, gestualidades, cosas que son del momento, son instantáneas, ¿no? Entonces la fotografía tiene eso como herramienta muy valioso, pues. Me considero muy influenciada por la escuela constructivista, porque mis fotografías son muy lineales, muy estructuradas, y realmente el paso a la fotografía digital era por la facilidad y la manera tan rápida e inmediata de ver las imágenes sin necesidad de pasar por el procedimiento del laboratorio líquido sujeto a esos gases que son muy tóxicos, los papeles y todo eso. Entonces fue muy fácil brincar de uno a otro, y siempre me han encantado y me he sentido muy atraída por las nuevas tecnologías. Siempre estoy tratando de seguir la corriente y estar al día, y bueno, para mí no fue nada, más bien me gusta muchísimo más ahora trabajar con las técnicas de impresiones digitales de altísima resolución, y cada año eso va mejorando muchísimo más. Bueno, la manera en que yo promuevo, yo manejo una sección de arte y cultura de una publicación online que se llama Venezuela Analítica, en las redes www.analitica.com. Y realmente es una especie como de portal cultural que tenemos en Venezuela, que ha tenido mucho éxito porque abarca toda la comunidad hispanoamericana, y es mostrar el trabajo de artistas, de fotógrafos, inclusive de gente relacionada con la literatura, la poesía, y ha tenido muchísima aceptación porque ella se nutre de la contribución de personas que nos mandan sus artículos. La sombra siempre ha sido como un leitmotiv predominante en mi obra, porque es la parte como mágica y a la vez es parte de la realidad, es como la proyección de la realidad que uno está viendo, pues de la realidad que uno vive, y está ahí, y eso como que le da la parte como onírica de expresión a mi trabajo, pues. Al principio de mi trabajo era como el trabajo de sombra desde una perspectiva muy limitada, porque era muy tímida, era muy joven, y me costaba como establecer contacto con los seres humanos. Entonces decidí retratar sombras desde un ángulo de vista de un balcón donde yo vivía, y veía todo y documentaba lo que estaba sucediendo allá abajo en la calle. Y se lo lograron unas imágenes fantásticas, y eso ha sido, digamos, desde ese momento siempre ha sido como una continuidad en todo mi proceso de distintas maneras, pero ha sido realmente el lenguaje que le he dado, porque creo que es parte de nuestra realidad, aunque no la veamos, es simplemente como una simple observadora de abstraer lo que está en la realidad. En una ocasión tuve la oportunidad de ir al sur de Venezuela, a Guayana, y hay un pueblo minero que se llama Las Claritas, que me quedé fascinada porque es la explotación del oro, y me impactó muchísimo ver un paisaje impresionante, porque además nos tocó un día muy soleado, muy bello, y ver toda esa naturaleza destrozada por extraer 100 gramos de
de oro. Entonces tengo una pieza muy interesante que muestra la destrucción que hacen al medio ambiente las personas por la explotación de oro. Y me llamó la atención el contraste que había, porque de repente habían concesiones mineras italianas que tenían ahí su empresa con alta tecnología. Me llamó mucho la atención ese contraste, y el pueblo minero también me llamó la atención, lo documenté, porque era así como el main road de Las Claritas, en el cual en un lado uno veía la peluquería unisex, después el burdel, después la iglesia evangélica, después el abastos. Entonces era como una cosa como muy fascinante, que me hacía recordar el realismo mágico suramericano. El tema de la vegetación tropical es muy curioso, porque se lo debo realmente a una visita que hice hace muchos años al Fairchild Tropical Botanic Garden en Miami, que empecé como a conectarme. Ya dejé el mundo de la sombra, ya dejé el mundo del aspecto urbano, el mundo del concreto y el asfalto, y empiezo como a acercarme y a sensibilizarme acerca de las formas de las hojas. Y bueno, desarrollé un trabajo sobre los follajes, pero simplemente jugando con esa continuidad que hay en mi trabajo, de esa parte muy estructural, que es tomando muy en cuenta las formas geométricas. Y bueno, desarrollé un trabajo que fue muy exitoso allá en Venezuela. Me considero fotógrafa que hace arte de la fotografía. Yo no desarrollé, al principio lo hice, pero no me sentía a gusto. Era simplemente hacer arte con la fotografía, y por supuesto en ese medio uno siempre se relaciona y conoce artistas. Entonces bueno, empecé decidí a retratar a mis amigos, y bueno, tengo ahí una buena documentación del trabajo de mis colegas y afines. Venezuela tradicionalmente tuvo una gran fama por su cacao. Hace como 200 siglos atrás, Venezuela, digamos, exportaba el famoso cacao chuao, pero debido a malas políticas administrativas prácticamente, y además vino el auge del petróleo, la gente abandonó el campo, enfermedades tropicales afectaron plantaciones, eso se descuidó. Prácticamente la producción del cacao en Venezuela faltaba 5 para las 12 para su extinción total. Con la buena suerte de que una cantidad de personas emprendieron, de personas con nuevos enfoques y sensibilidad, hicieron un acercamiento a rescatar esa vieja tradición. Y de hecho Venezuela es un país que produce unos cacaos muy particulares, los cacaos finos criollos, aromáticos, que se distinguen de todo el resto de los cacaos y de otras producciones por su aroma. Es un cacao muy muy especial, pero realmente su producción es muy poca. Y bueno, varias personas están involucradas en este proceso de rescatar y producir. Es un cultivo tradicional, no es mecanizado, es absolutamente manual. Una planta de cacao, cuando uno la siembra hasta ver su producto, faltan 3 años, y su producción total es a los 7, y cada mata de cacao dura 25 años. He tenido oportunidad de estar presente en varias plantaciones y ver realmente lo delicado de este cultivo, lo difícil que es. Me llamó la atención, y entonces empecé a documentar lo que, bajo mi perspectiva, es lo que es realmente la producción del cacao. Entonces, primero inicié una fotografía, todo relacionado con la actividad en el patio. ¿Y te acercaste a la gente? Primero me acerqué a los cacaos. Pero primero me acerqué a los cacaos porque, como fotógrafa que trabaja con la imagen en el sentido artístico, bajo la perspectiva de hacer arte de la fotografía, entonces me acerqué a los cacaos y al patio, al cemento, y a la manera en que los campesinos ponen a secar las almendras de cacao en el sol. Me llamó mucho la atención como trabajo visual. Pero después empecé a retratar a la gente, a retratar al obrero, porque realmente es una vocación